Soy Elena Martínez y jamás pensé que sería el tipo de persona que vería a su propia madre marchando por los pasillos del Tribunal de Justicia de Puerto Vallarta con una carpeta llena de pruebas contra mí. Tengo 32 años, llevo una vida sencilla en una casa modesta del centro de la ciudad, donde el aire salado del Pacífico se mezcla con el aroma de las flores de bugambilia que crecen salvajes en cada esquina. Mi vida no siempre fue tan complicada con mi familia. Solía pensar que, aunque mamá prefiriera a mi hermana mayor, al menos mantenía cierto respeto hacia mí. Pero esa mañana de octubre, cuando la vi entrar por las puertas principales del tribunal donde trabajo, con esa mirada de determinación feroz que conocía tan bien, supe que algo terrible estaba a punto de suceder. La secretaria del tribunal me llamó por el intercomunicador con voz nerviosa. Jueza Martínez, hay una señora que insiste en hablar con usted sobre una denuncia urgente. Mi corazón se detuvo por un segundo. Desde mi oficina en el segundo piso, podía escuchar la voz aguda de mamá resonando por todo el edificio, exigiendo justicia inmediata contra una criminal peligrosa que vivía en Puerto Vallarta. Mis manos temblaron sobre el escritorio cuando me di cuenta de que esa criminal de la que hablaba era yo. Lo que mamá no sabía es que la persona a quien había venido a denunciar era exactamente la misma que tendría que escuchar su caso. Caminé hacia la puerta de mi oficina con las piernas como gelatina. Cada paso se sentía como caminar hacia mi propia ejecución. Durante años había mantenido mi trabajo en secreto de la familia, temiendo que mamá encontrara alguna forma de arruinar también esta conquista. Ahora entendía que mi silencio había sido una trampa mortal. Cuando abrí la puerta y vi a mamá parada frente a mi escritorio, elegantemente vestida con sus joyas más ostentosas, sosteniendo esa carpeta como si fuera una bomba a punto de explotar, el mundo se detuvo por completo. Mamá, susurré, sintiendo como la sangre se me iba del rostro. Ella levantó la vista hacia mí y su expresión de triunfo se transformó instantáneamente en shock absoluto. La carpeta se le resbaló de las manos y los papeles volaron por toda la oficina como confeti macabro. Por primera vez en mi vida, vi a mi madre completamente sin palabras, con la boca abierta y los ojos como platos. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con cuchillo. Tú. Logró articular finalmente, señalándome con un dedo tembloroso. Tú eres la jueza. No era una pregunta, era una constatación horrorizada. Yo asentí lentamente, sintiendo como 32 años de dolor familiar se condensaban en ese momento surrealista. Durante todos estos años que había trabajado construyendo mi carrera en el sistema judicial mexicano, escalando desde secretaria hasta convertirme en la jueza jefe más joven de Puerto Vallarta, jamás imaginé que mi primer gran enfrentamiento sería con la mujer que me había dado la vida y que ahora había venido a destruirla. Mamá, siéntate por favor, le dije con la voz más profesional que pude reunir, aunque por dentro me desmoronaba como castillo de arena. Explícame qué está pasando aquí. Pero mientras recogía los papeles esparcidos del suelo, mis ojos captaron palabras que me helaron la sangre: actividades sospechosas, comportamiento irregular, posible vida criminal. Mi propia madre había venido a acusarme de ser una delincuente, sin tener la menor idea de que yo era exactamente la persona encargada de juzgar tales acusaciones. La ironía era tan cruel que casi me hizo reír, si no fuera porque mi corazón se estaba rompiendo en pedazos microscópicos. Durante años había luchado por ganarme el respeto de esta mujer, había trabajado día y noche para convertirme en alguien digno de su amor, y ahora descubría que en lugar de orgullo, yo le inspiraba tanto desprecio que había decidido entregarme a las autoridades. Lo que más me dolía no eran las acusaciones absurdas que veía en esos papeles, sino darme cuenta de que mi propia madre era capaz de creer lo peor de mí sin siquiera preguntarme directamente qué estaba pasando en mi vida. El peso de toda una vida de rechazo se desplomó sobre mis hombros como una avalancha imparable cuando vi el horror en los ojos de mamá al descubrir quién era yo realmente. En ese momento, todos los recuerdos que había enterrado profundamente comenzaron a emerger como fantasmas hambrientos de venganza. Desde pequeña, siempre fui la sombra de mi hermana mayor Carmen, la niña dorada que podía hacer cualquier cosa sin recibir ni una palabra de reproche. Yo, en cambio, tenía que luchar por cada migaja de atención, cada sonrisa forzada, cada «muy bien, mija», dicho sin convicción. Papá había sido mi único refugio en esa casa donde parecía sobrar. Él veía algo en mí que los demás no podían ver, algo que mamá se negaba a reconocer. Elena tiene algo especial, solía decirme cuando mamá no estaba cerca, ella va a cambiar el mundo algún día. Cuando él murió hace 5 años, sentí que perdía no solo a un padre, sino al
único testigo de mi existencia real. Fue después de su funeral que decidí mudarme a esta casa pequeña pero digna, donde por fin podía respirar sin sentir que estaba robando oxígeno a mi hermana perfecta. Mi carrera había comenzado como un acto de pura supervivencia emocional. Empecé trabajando como secretaria en este mismo tribunal mientras estudiaba Derecho en las noches, porque no tenía dinero para pagar una universidad privada como Carmen. Cada examen aprobado era una pequeña victoria contra el destino que mi familia había escrito para mí. Cada ascenso laboral era mi forma silenciosa de gritarle al mundo que Elena Martínez existía y valía algo. Pero jamás se lo dije a mamá porque sabía que encontraría la manera de convertir mi éxito en otra razón para sentirse decepcionada de mí. ¿Por qué nunca me dijiste que trabajabas aquí?, me preguntó mamá con voz quebrada, todavía sentada en la silla frente a mi escritorio como si fuera la acusada en lugar de la acusadora. La pregunta me atravesó como una daga envenenada porque la respuesta era demasiado dolorosa para pronunciar en voz alta. ¿Cómo le explicas a tu madre que no le cuentas tus logros porque tienes miedo de que los destruya? ¿Cómo le dices que prefieres vivir en el anonimato antes que arriesgarte a escuchar otra vez que Carmen lo habría hecho mejor? Los papeles que había traído estaban llenos de acusaciones fabricadas por alguien que claramente no me conocía en absoluto. Hablaban de horarios irregulares, de dinero de fuentes misteriosas, de comportamientos sospechosos que cualquier persona con 2 dedos de frente habría identificado como la rutina normal de una profesional del derecho. Pero mamá había creído cada palabra, cada línea inventada, porque en el fondo siempre había estado esperando que yo fallara estrepitosamente. Su mente había llenado los espacios en blanco de mi vida privada con las peores posibilidades imaginables. Mamá, ¿quién te dio estos papeles?, le pregunté, examinando los documentos con mi ojo entrenado de jueza. Las firmas parecían falsificadas, los sellos oficiales estaban mal colocados, y la redacción tenía errores que jamás aparecerían en un documento legal verdadero. Alguien había estado jugando un juego muy peligroso con los sentimientos de mi madre, alimentando sus inseguridades y prejuicios hasta convertirlos en combustible para esta confrontación devastadora. Cuando mencionó el nombre del licenciado Romero, un hombre que yo conocía de reputación como un abogado sin escrúpulos que se aprovechaba de familias desesperadas, todas las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de forma siniestra. La verdad más dolorosa era que mamá había estado dispuesta a destruirme públicamente sin darme la oportunidad de explicar mi versión de los hechos. Durante todos estos meses que yo había estado trabajando en casos importantes, ayudando a otras familias a resolver sus conflictos, ella había estado construyendo un caso criminal contra mí en su mente. La distancia emocional que siempre había existido entre nosotras se había convertido en un abismo tan profundo que ya ni siquiera me veía como su hija, sino como una extraña peligrosa que vivía en su misma ciudad. La sangre se me heló en las venas cuando reconocí la firma del licenciado Romero en los documentos falsos que mamá había traído como evidencia irrefutable de mi supuesta vida criminal. Ese hombre era una sanguijuela humana que se alimentaba del dolor de las familias vulnerables de Puerto Vallarta, y ahora tenía a mi propia madre en sus garras venenosas. Durante años había visto casos similares cruzar por mi escritorio, abogados corruptos que prolongaban conflictos familiares para exprimir hasta el último peso de sus víctimas desesperadas. Jamás pensé que mi propia familia se convertiría en el siguiente blanco de esta red de manipulación que yo había estado combatiendo desde mi posición como jueza. Mamá, ese hombre te está estafando, le dije con la voz más firme que pude reunir, señalando los documentos obviamente falsificados. Estos papeles no valen nada, están llenos de irregularidades que cualquier estudiante de primer año de derecho podría identificar. Pero vi en sus ojos esa mirada testaruda que conocía desde niña, esa determinación ciega que la hacía aferrarse a sus ideas incluso cuando la realidad la golpeaba en la cara. Para ella, aceptar que había sido engañada significaría admitir que había estado dispuesta a destruir a su propia hija basándose en mentiras, y su orgullo no podía soportar esa verdad devastadora. El licenciado Romero había jugado sus cartas de manera brillante y despiadada. Había identificado las fisuras emocionales de mi familia como un cirujano identificaría un tumor, y había insertado su veneno exactamente donde más daño podía causar. Le había dicho a mamá todo lo que ella quería escuchar, que su hija menor era problemática, que mis horarios extraños y mi vida reservada eran señales evidentes de actividades ilegales, que ella era una madre preocupada haciendo lo correcto al investigarme. Había convertido su amor distorsionado en combustible para esta cruzada destructiva que ahora amenazaba con explotar en nuestras caras. ¿Cuánto dinero le has dado a ese hombre?, le pregunté directamente, aunque por la palidez de su rostro
ya sabía que la respuesta iba a dolerme. Cuando confesó que había gastado los ahorros de toda una vida, más de 200,000 pesos, en honorarios de investigación, sentí que el piso se abría bajo mis pies. Romero no solo había manipulado emocionalmente a mi madre, sino que la había esquilmado financieramente en el proceso. Esto ya no era solo un malentendido familiar doloroso, era un delito real que requería acción judicial inmediata. Mi entrenamiento profesional comenzó a tomar control de mis emociones desgarradas. Había manejado docenas de casos similares donde familias enteras habían sido destruidas por estafadores como Romero, y sabía exactamente cuáles eran los pasos que debía seguir para proteger a otras víctimas potenciales. Pero esta vez era diferente, dolorosamente personal, porque la víctima era la mujer que me había dado la vida y que ahora temblaba frente a mí, dándose cuenta lentamente de que había sido utilizada como un peón en un juego mucho más grande y siniestro del que había imaginado. Mamá, esto es mucho más serio de lo que pensamos, le expliqué mientras organizaba mentalmente la investigación que tendría que abrir contra el licenciado Romero. Ese hombre ha estado operando una red de fraudes familiares por toda la ciudad, y tú eres solo una de sus víctimas. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas de humillación y horror al comprender que no solo había atacado a su propia hija injustamente, sino que había sido completamente manipulada por un criminal profesional que se especializaba en explotar el amor maternal distorsionado. La ironía más cruel de toda esta situación era que yo tendría que convertirme en la salvadora de la misma mujer que había venido a destruirme. Mi deber como jueza me obligaba a protegerla del depredador que había puesto sus garras en ella, incluso cuando cada fibra de mi ser dolía por la traición que había estado dispuesta a cometer contra mí. Pero mientras miraba sus manos temblorosas y sus lágrimas de arrepentimiento comenzando a caer, supe que este caso se había convertido en algo mucho más grande que nuestro drama familiar. Era mi oportunidad de usar todo el dolor que había sufrido para proteger a otras familias de sufrir el mismo destino devastador. El silencio que siguió a mi revelación sobre el licenciado Romero se sintió como el momento antes de que un volcán hace erupción, cargado de tensión y secretos que habían estado hirviendo bajo la superficie durante décadas. Mamá se quedó paralizada en la silla, con los ojos fijos en los documentos falsos esparcidos sobre mi escritorio, como si estuviera viendo por primera vez la magnitud del engaño del que había sido víctima. Pero yo sabía que había algo más, algo que ella no me estaba diciendo, porque después de 32 años de conocerla, podía leer en su rostro esa expresión de culpabilidad que aparecía cuando guardaba secretos demasiado pesados para cargar sola. Elena, hay algo que necesitas saber, susurró finalmente, con una voz tan quebrada que casi no la reconocí. Sus manos temblaron mientras sacaba de su bolsa una carta amarillenta que parecía haber sido leída cientos de veces. Tu padre, antes de morir, él... Las palabras se le atoraban en la garganta como si fueran pedazos de cristal. Cuando extendió la carta hacia mí, vi que estaba dirigida específicamente a mi nombre, con la letra inconfundible de papá, que yo recordaba de las notas que me escribía cuando era pequeña. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. La carta revelaba una verdad que cambió todo lo que creía saber sobre mi familia y sobre mí misma. Papá había establecido secretamente un fondo fiduciario a mí. Nombre 5 años antes de su muerte, un patrimonio sustancial que mamá había estado ocultando todo este tiempo. Sabía que Elena era especial, decía la carta con esa letra temblorosa pero decidida, sabía que ella sería la única capaz de usar este dinero para hacer el bien en el mundo, no para gastarlo en caprichos como Carmen. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras leía sus palabras llenas de fe en un futuro que él no viviría para ver, pero que había querido asegurar para mí. ¿Por qué nunca me dijiste nada?, le pregunté a mamá, sintiendo como 32 años de inseguridades financieras y emocionales se reconfiguraban en mi mente como piezas de un rompecabezas que finalmente encontraban su lugar. Su silencio fue más elocuente que cualquier explicación. Durante todos estos años que yo había trabajado turnos dobles para pagar mis estudios, que había vivido contando cada peso, que había rechazado oportunidades por no tener recursos. Ella había tenido en sus manos la llave de mi libertad financiera y había elegido no dármela. El control había sido más importante para ella que mi bienestar. Tenía miedo, confesó finalmente, con lágrimas que parecían llevar el peso de décadas de decisiones equivocadas. Miedo de que te fueras lejos de nosotras, miedo de que el dinero te cambiara, miedo de que ya no nos necesitaras. Pero yo sabía que había algo más profundo en su confesión, algo que tenía que ver con los celos que siempre había sentido hacia la relación especial que papá y yo habíamos compartido. Ella había usado ese dinero como una forma de mantener poder
sobre mí, de asegurarse de que yo siguiera siendo la hija necesitada y vulnerable que podía controlar a su antojo. En ese momento, mientras procesaba la magnitud de la traición que había vivido durante años sin saberlo, la puerta de mi oficina se abrió bruscamente y entró Carmen con toda la elegancia artificial que la caracterizaba, pero con una expresión de pánico que jamás le había visto antes. «Mamá, ¿qué está pasando? Tu secretaria me dijo que...». Su voz se detuvo en seco cuando me vio sentada detrás del escritorio oficial, con la toga judicial colgando detrás de mi silla y los diplomas universitarios enmarcados en la pared. La expresión de shock en su rostro fue idéntica a la de mamá, pero amplificada por años de sentirse superior a mí. «¿Tú eres jueza?», preguntó Carmen con una voz que sonaba como si alguien le hubiera dado un golpe en el estómago. Durante todos estos años había presumido ante sus amigas sobre su trabajo en la boutique de lujo, sobre su matrimonio con un empresario próspero, sobre su vida perfecta que contrastaba dramáticamente con mi existencia, fracasada, en una casa modesta. Ahora se daba cuenta de que mientras ella había estado viviendo de las apariencias y el dinero de otros, yo había estado construyendo silenciosamente una carrera que la convertía en la autoridad judicial más respetada de Puerto Vallarta. La dinámica familiar que había definido toda mi vida se desmoronó por completo en esos minutos seriales. Carmen, acostumbrada a ser el centro de atención y admiración, se encontraba de repente enfrentando la realidad de que su hermana menor, a quien siempre había visto como una fracasada, había logrado más en silencio de lo que ella había logrado con toda su ostentación. Y mamá, que había pasado décadas comparándome desfavorablemente con Carmen, ahora tenía que reconocer que sus juicios habían estado cegados por prejuicios que ella misma había cultivado. «Todas estas acusaciones que trajiste contra mí», le dije a mamá señalando los documentos falsos, «¿alguna vez se te ocurrió simplemente preguntarme qué estaba haciendo con mi vida?». La pregunta flotó en el aire como una acusación más dolorosa que cualquier documento legal. Durante años, mis horarios irregulares se debían a mis responsabilidades judiciales, mi reserva sobre el dinero se debía a mi sueldo profesional, que manejaba con discreción, y mi vida privada se debía a que había aprendido a proteger mi paz mental de la toxicidad familiar que ahora se revelaba en toda su magnitud devastadora. El momento más doloroso llegó cuando Carmen, con su voz llena de una vulnerabilidad que jamás había mostrado, preguntó: «¿Por qué nunca nos dijiste quién eras realmente?». Y la respuesta que salió de mi boca me sorprendió por su honestidad brutal, porque tenía miedo de que encontraran la manera de arruinar también esto. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con cuchillo, porque las tres sabíamos que mi miedo había estado justificado y que esta confrontación era la prueba viviente de que mi instinto de protegerme había sido acertado desde el principio. La revelación de todos estos secretos familiares había desatado una tormenta emocional que amenazaba con destruir todo lo que quedaba de los vínculos que nos unían, pero también había encendido en mí una llama de determinación que no sabía que poseía. Mientras Carmen y mamá se quedaron en silencio procesando las dimensiones de todo lo que habían descubierto, yo me di cuenta de que no podía permitir que esta situación personal me paralizara cuando había docenas de otras familias en Puerto Vallarta que estaban siendo víctimas del mismo depredador que había manipulado a la mía. El licenciado Romero seguía ahí afuera, tejiendo su red de mentiras y destrucción, y yo era la única persona en posición de detenerlo definitivamente. «Necesito que ambas me escuchen con mucha atención», les dije con la voz firme que había desarrollado después de años presidiendo casos difíciles en esta misma oficina. Lo que ha pasado aquí no es solo un malentendido familiar. Es parte de una operación criminal que ha estado destrozando familias por toda la ciudad durante años. Saqué de mi archivo personal las carpetas de al menos 12 casos similares que había estado investigando discretamente, casos donde el nombre del licenciado Romero aparecía una y otra vez como una sombra siniestra detrás de conflictos familiares aparentemente espontáneos. Cada expediente contaba la misma historia: familias vulnerables manipuladas hasta el punto de la autodestrucción por un hombre que se alimentaba de su dolor. Carmen se acercó al escritorio con pasos vacilantes, como si estuviera caminando sobre cristales rotos, y comenzó a revisar los documentos con una expresión de horror creciente en el rostro. «Dios mío, Elena», susurró mientras leía caso tras caso de madres que habían denunciado a sus hijos, hermanos que habían destruido a hermanos, familias enteras que habían sido manipuladas hasta el colapso total. «Este hombre es un monstruo». Su voz se quebró cuando se dio cuenta de que mamá había estado a punto de convertirse en otra estadística más en esta galería de destrucción familiar orquestada por la codicia pura. Pero lo que más me preocupaba en ese momento no eran
los casos pasados, sino la investigación que había estado llevando a cabo en secreto sobre las actividades actuales de Romero. Durante los últimos 3 meses, había identificado un patrón perturbador. El hombre estaba escalando sus operaciones, volviéndose más agresivo y ambicioso en sus métodos de manipulación. Ya no se conformaba con casos individuales, estaba construyendo una red completa de informantes y cómplices que le proporcionaban información sensible sobre familias vulnerables de toda la región. Mi familia había sido solo su último experimento, pero yo sabía que habría muchas más si no lo detenía ahora. Mamá, necesito que me digas exactamente todo lo que ese hombre te dijo sobre mí, le pedí mientras grababa su testimonio en el dispositivo oficial que usaba para tomar declaraciones. Cada palabra que salía de su boca revelaba la sofisticación diabólica del plan de Romero. Él no había elegido a nuestra familia al azar, había investigado meticulosamente nuestras dinámicas, había identificado las heridas emocionales más profundas, y había diseñado cada mentira específicamente para explotar nuestras inseguridades particulares. Sabía sobre la preferencia histórica de mamá por Carmen, conocía mi relación especial con papá, e incluso había descubierto de alguna manera la existencia del fondo fiduciario secreto. La complejidad del esquema me llenó de una rabia fría y calculada que jamás había sentido antes. Romero no era solo un estafador común, era un psicópata que había convertido la destrucción familiar en una ciencia exacta. Había estado estudiando a las familias de Puerto Vallarta como un entomólogo estudia insectos, identificando sus puntos débiles y experimentando con diferentes formas de hacerlas colapsar desde adentro. El dinero que había extorsionado de mamá era solo un beneficio secundario, su verdadera satisfacción venía de ver familias enteras autodestruirse bajo su manipulación experta. Elena, hay algo más, me dijo Carmen con una voz tan baja que tuve que inclinarme para escucharla. Ese hombre también se acercó a mí hace 2 semanas. Mi sangre se heló cuando me contó que Romero la había contactado con una propuesta diferente pero igualmente venenosa. Le había sugerido que podía ayudarla a conseguir una porción de la herencia secreta que papá supuestamente había dejado, a cambio de testificar contra mí en el caso que mamá estaba construyendo. Carmen había estado tentada, admitió con lágrimas de vergüenza, porque su matrimonio se estaba desmoronando financieramente y estaba desesperada por encontrar una salida. La revelación de que Romero había intentado reclutar a Carmen como cómplice en mi destrucción añadió una nueva dimensión de horror a toda la situación. No solo había manipulado a mamá para que me atacara, había tratado de convertir a toda mi familia en armas contra mí. El plan era tan elaborado y malévolo que por un momento me quedé sin aliento. Si Carmen hubiera aceptado su propuesta, si hubiera decidido testificar en mi contra junto con mamá, el caso fabricado habría parecido mucho más convincente para cualquier investigador externo. Habría sido la palabra de 2 familiares contra la mía, y mi carrera judicial habría quedado destruida sin posibilidad de recuperación. ¿Por qué no aceptaste?, le pregunté a Carmen, genuinamente curiosa sobre qué la había detenido de traicionarme completamente. Su respuesta me sorprendió y me conmovió a la vez, porque recordé cuando papá murió, y tú fuiste la única que se quedó conmigo toda la noche en el hospital cuando yo no podía parar de llorar. Pensé que sí. Tú eras capaz de consolarme en mi peor momento, tal vez no eras la persona terrible que ese hombre decía que eras. Era un hilo delgado de humanidad que había evitado que nuestra familia se desintegrara completamente, pero también me hizo darme cuenta de lo cerca que habíamos estado del abismo total. En ese momento, mientras procesaba la magnitud completa del ataque orquestado contra mí y contra mi familia, algo cambió profundamente en mi interior. La niña que había pasado toda su vida buscando la aprobación de estas mujeres murió definitivamente, y en su lugar nació una guerrera que estaba dispuesta a usar todo su poder judicial para proteger no solo a su familia, sino a todas las familias que habían sido victimizadas por este depredador. El dolor personal se transformó en combustible para la justicia, y supe que esta batalla había dejado de ser sobre Elena Martínez, la hija rechazada, para convertirse en Elena Martínez, la jueza que iba a limpiar a Puerto Vallarta de esta plaga humana. Vamos a destruir a ese hombre, les dije a mamá y Carmen con una determinación que las hizo enderezarse en sus sillas. Pero para hacerlo correctamente, necesito que ambas estén dispuestas a testificar sobre todo lo que les hizo, sin importar lo humillante que sea. Necesito que conviertan su dolor en poder para proteger a otras familias. Cuando vi que ambas asentían con una resolución que no había visto en años, supe que finalmente, por primera vez en nuestras vidas, estábamos del mismo lado de una batalla que valdría la pena pelear.
La investigación formal contra el licenciado Romero se convirtió en la cruzada más intensa de mi carrera judicial, pero también en el proceso de sanación más profundo que mi familia había experimentado jamás. Durante las siguientes semanas, mientras construía meticulosamente el caso criminal que enviaría a ese depredador a la prisión donde pertenecía, algo extraordinario comenzó a suceder entre mamá, Carmen y yo. Por primera vez en décadas, estábamos trabajando juntas hacia un objetivo común que era más grande que nuestros resentimientos personales. Cada testimonio que recogían, cada evidencia que me ayudaban a documentar, era un paso hacia la justicia y también hacia la reconciliación que nunca pensé que sería posible. El caso se expandió mucho más allá de lo que había imaginado. Inicialmente, cuando otras víctimas comenzaron a salir de las sombras después de que hice pública la investigación. La señora González, cuyo hijo había sido falsamente acusado de robo familiar, el señor Pérez, que había perdido la custodia de sus nietos debido a documentos fabricados, la familia Hernández, que había sido manipulada hasta el punto de que los hermanos se habían demandado mutuamente por una herencia inexistente. Cada historia era un espejo doloroso de lo que casi le había pasado a mi familia, y cada víctima que se atrevía a hablar añadía otra capa de evidencia irrefutable contra el monstruo que había estado cazando familias como un depredador silencioso. Mamá se transformó durante este proceso de una manera que jamás habría creído posible. La mujer que siempre había sido tan preocupada por las apariencias sociales ahora caminaba por Puerto Vallarta con una determinación feroz, tocando puertas de vecinos, hablando con otras madres en el mercado, convenciéndolas de que compartieran sus historias si habían sido víctimas de Romero. Mi hija es jueza, les decía con un orgullo en la voz que nunca había escuchado cuando hablaba de mí, y ella va a hacer que este hombre pague por todo el dolor que ha causado. Escucharla defenderme públicamente después de tantos años de sentirme invisible ante sus ojos fue una experiencia tan surreal que a veces tenía que pellizcarme para asegurarme de que no estaba soñando. Carmen también encontró una versión de sí misma que yo no conocía durante esta cruzada por la justicia. Su experiencia casi siendo reclutada como cómplice de Romero la había marcado profundamente, y ahora usaba su red social y su conocimiento de los círculos adinerados de Puerto Vallarta para identificar otras familias que podrían haber sido víctimas sin darse cuenta. Elena, creo que la familia Ruiz también fue manipulada, me decía llegando a mi oficina con notas detalladas sobre patrones sospechosos que había observado en sus antiguos círculos sociales. Su transformación de la hermana mimada y superficial en una investigadora comprometida con la justicia me demostró que tal vez yo nunca la había conocido realmente, o tal vez esta crisis había sacado lo mejor de ella. El día del juicio llegó como la culminación de meses de trabajo exhaustivo, pero también como el momento en que toda nuestra familia tuvo que pararse frente a Puerto Vallarta y exponer nuestras heridas más profundas para que la justicia pudiera ser servida. Yo no podía presidir el caso debido a mi conflicto de interés personal, pero había preparado cada pieza de evidencia con la precisión de un cirujano. Desde mi asiento en la galería del público, observé cómo el juez suplente escuchaba testimonio tras testimonio de familias destruidas, de madres manipuladas, de hijos traicionados por las mentiras de un hombre que había convertido el amor familiar en su arma más letal. Cuando mamá subió al estrado para testificar, mi corazón se aceleró. Como si fuera yo quien estuviera siendo juzgada. Con una voz clara y firme que jamás le había escuchado, contó toda la verdad sobre cómo Romero había explotado sus inseguridades sobre mí, cómo había fabricado evidencias para alimentar sus peores miedos, cómo había convertido su amor maternal distorsionado en combustible para la destrucción familiar. Estuve dispuesta a destruir a mi propia hija, confesó con lágrimas que limpiaban décadas de orgullo tóxico, porque este hombre me convenció de que mis peores sospechas sobre ella eran ciertas. Pero la verdad es que Elena siempre fue una hija extraordinaria, y yo estaba demasiado ciega por mis propios prejuicios para verlo. El testimonio de Carmen fue igualmente poderoso cuando describió cómo Romero había intentado reclutarla como cómplice en mi destrucción. Me ofreció dinero fácil a cambio de traicionar a mi hermana, testificó con una honestidad brutal que me hizo sentir orgullosa de ella por primera vez en años. Y por un momento, estuve tentada porque mi vida se estaba desmoronando financieramente. Pero me di cuenta de que destruir a Elena no iba a solucionar mis problemas, solo iba a añadir otra víctima a la lista de familias que este hombre había destrozado por codicia. Cuando el veredicto fue leído, culpable de fraude, extorsión, falsificación de documentos y manipulación emocional, sentí como si un peso que había estado cargando toda mi vida finalmente se hubiera levantado de mis hombros. Pero más importante que la sentencia de prisión que Romero recibió fue ver a las docenas de familias que habían estado en la sala del tribunal abrazándose entre lágrimas, sabiendo que finalmente habían encontrado justicia y que otras familias estarían protegidas de sufrir el mismo destino que casi nos había destruido a nosotras. Esa noche,
por primera vez en más de 5 años, cenamos juntas las tres en mi casa modesta que tanto había avergonzado a mamá en el pasado. Pero ahora, mientras compartíamos enchiladas caseras en mi pequeña cocina, la casa no se sentía modesta sino acogedora, no se sentía como un símbolo de fracaso sino como un refugio de autenticidad. Elena, me dijo mamá mientras lavábamos los platos juntas, quiero que sepas que siempre estuve orgullosa de ti, pero tenía tanto miedo de perderte que preferí mantenerte pequeña antes que arriesgarme a que volaras demasiado alto. Era la disculpa más honesta que había recibido en mi vida, y aunque no podía borrar décadas de dolor, sí podía ser el comienzo de una relación completamente nueva construida sobre verdades en lugar de expectativas tóxicas. Los meses que siguieron al juicio trajeron una transformación tan profunda en mi vida que a veces me despertaba preguntándome si todo había sido un sueño imposible. La victoria judicial contra Romero se había convertido en algo mucho más grande que un simple caso criminal, se había transformado en un movimiento de sanación familiar que estaba inspirando a otras familias de Puerto Vallarta a examinar sus propias dinámicas tóxicas y buscar formas más saludables de amarse. Mi oficina se había convertido en un refugio para madres e hijas que querían aprender a comunicarse sin herirse, para hermanos que buscaban sanar heridas de toda una vida, para familias enteras que estaban descubriendo que el amor verdadero requiere valentía para cambiar patrones destructivos que se habían transmitido por generaciones. Mamá había tomado la decisión extraordinaria de usar parte del dinero que había recuperado del caso contra Romero para establecer un centro de mediación familiar gratuito en Puerto Vallarta. Quiero que otras madres aprendan de mis errores, me había dicho con una determinación que me recordaba a la mujer fuerte que había sido antes de que el dolor y los prejuicios nublaran su juicio. Verla trabajar con otras familias, usando su propia experiencia de casi destruir a su hija como una lección viviente sobre los peligros del orgullo y la manipulación, era como presenciar una resurrección emocional que yo nunca pensé que sería posible. Había encontrado una forma de transformar décadas de decisiones equivocadas en sabiduría que podía servir a su comunidad. Carmen había sorprendido a todos, incluyéndome a mí, al decidir estudiar trabajo social para especializarse en terapia familiar. Quiero entender por qué las familias se lastiman tanto cuando se supone que deberían protegerse, me había explicado mientras llenaba su solicitud para la universidad local. Su matrimonio había terminado, pero en lugar de amargarse, había usado esa experiencia como combustible para crecer de maneras que jamás había explorado cuando vivía en la superficie de una vida construida sobre apariencias. Verle estudiar hasta altas horas, trabajando tan duro como yo había trabajado años atrás, me hizo darme cuenta de que tal vez nunca había sido que ella fuera perezosa o superficial, tal vez simplemente nunca había tenido la oportunidad de descubrir de que era realmente capaz cuando no tenía que vivir bajo la presión de ser la perfecta. El fondo fiduciario que papá había dejado se había convertido en la base para algo hermoso que honraba su memoria de una manera que yo sabía que lo habría hecho sentir orgulloso. Había usado el dinero para crear un programa de becas para jóvenes de familias disfuncionales que querían estudiar derecho o trabajo social, carreras que los ayudarían a sanar no solo sus propias heridas familiares sino también a proteger a otras familias vulnerables. Cada beca que otorgaba era como plantar una semilla de justicia y sanación que crecería mucho más allá de lo que yo podría lograr sola, multiplicando el impacto de papá en el mundo de maneras que él nunca habría imaginado pero que estaba segura que habría apoyado completamente. Mi relación con mamá y Carmen había evolucionado hacia algo completamente nuevo, algo que ninguna de nosotras había experimentado antes. Ya no éramos la madre dominante con sus 2 hijas comparándose constantemente. Ahora éramos 3 mujeres adultas que habían elegido conscientemente construir vínculos basados en respeto mutuo, honestidad brutal y apoyo incondicional. Las cenas familiares ya no eran campos de batalla emocionales sino celebraciones de nuestros éxitos individuales y colectivos. Cuando mamá me contaba sobre una familia que había ayudado a reconciliarse en el centro de mediación, o cuando Carmen compartía algo que había aprendido en sus clases, sentía un orgullo genuino por las mujeres extraordinarias en las que se habían convertido cuando finalmente habían sido liberadas de los roles tóxicos que habían estado interpretando durante décadas. El trabajo en el tribunal había tomado una nueva dimensión también. Mi experiencia personal con la manipulación familiar me había convertido en una jueza aún más sensible y efectiva para casos que involucraban dinámicas familiares complejas. Podía detectar las señales de abuso emocional y manipulación psicológica con una precisión que solo viene de haber vivido esas experiencias en carne propia. Cada familia que ayudaba a sanar, cada decisión judicial que protegía a un miembro vulnerable de la manipulación de otros familiares, se sentía como una victoria personal contra todas las fuerzas que habían tratado de destruir mi propia familia. Una tarde de diciembre,
mientras caminaba por la playa de Puerto Vallarta viendo el atardecer que pintaba el cielo de colores que parecían demasiado hermosos para ser reales, me di cuenta de que había llegado a un lugar en mi vida que la Elena de un año atrás nunca habría creído posible. Ya no era la hija rechazada que vivía en las sombras esperando migajas de amor y reconocimiento. Era una mujer completa que había aprendido que el amor verdadero no se mendiga ni se conquista. Se cultiva entre personas que eligen valorarse mutuamente por quienes realmente son, no por quien esperan que sean. El centro de mediación familiar se había convertido en el orgullo de Puerto Vallarta, un lugar donde las familias venían no solo a resolver conflictos, sino a aprender nuevas formas de amarse que honraran la dignidad de cada miembro. Mamá había encontrado su verdadera vocación como mediadora, usando su experiencia de haber estado al borde de destruir a su propia familia para ayudar a otras madres a reconocer cuando sus miedos y prejuicios estaban nublando su capacidad de ver y amar a sus hijos tal como eran. Carmen había comenzado a trabajar como asistente en el centro mientras terminaba sus estudios, especializada en ayudar a hermanos que habían crecido compitiendo por el amor parental a encontrar formas de apoyarse mutuamente en lugar de lastimarse. Esa noche, mientras cenábamos juntas en mi casa que ya no se sentía pequeña sino perfectamente apropiada para nuestras vidas auténticas, mamá levantó su copa de agua fresca y dijo: quiero brindar por Elena, quien nos enseñó que el verdadero amor familiar requiere la valentía de cambiar, de crecer, y de elegir cada día ser mejores de lo que fuimos ayer. Carmen añadió: y por papá, que sabía desde el principio quién eras realmente y que tuvo la sabiduría de asegurarse de que tuvieras las herramientas para convertirte en la mujer extraordinaria que eres hoy. Mientras brindábamos bajo las estrellas que brillaban sobre Puerto Vallarta, me di cuenta de que la historia que había comenzado con una madre denunciando a su propia hija había terminado con una familia que había aprendido que el amor verdadero no es ciego. Es valiente, es honesto, es capaz de enfrentar verdades dolorosas y transformarlas en cimientos para algo hermoso. Habíamos aprendido que a veces tienes que estar dispuesta a perder la familia que conoces para ganar la familia que mereces, y que la justicia más importante no es la que se sirve en los tribunales, sino la que se construye en los corazones dispuestos a sanar.